recordemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia precisamente. A veces oramos, Señor, dame paciencia. Y después cuando estamos en medio del Señor, ¿por qué me vino esto? Pero quiero dar gracias a Dios por eso, porque fue una batalla de oración, orando en Santiago, en Costa Rica, en España, en Brasil, bueno, en todas partes, ¿cierto? Y Dios nos dio la batalla y el triunfo, así que yo estoy contento por eso. Esto no termina aquí, ¿cierto? Porque ¿cuándo va a culminar? Cuando veamos a Romeo sirviendo al Señor. Y por eso tenemos que seguir adelante, ¿cierto? Y sé que cada uno de nosotros tiene sus propias batallas y no desista, porque esto que vimos, por ejemplo, que Dios hizo, es una forma contundente de una demostración maravillosa de que Dios sí responde a la oración. Así que eso. Bien, la semana pasada estuvimos, bueno, fue en realidad un domingo especial también, ¿cierto? Porque David le pidió matrimonio a Karen, fue, ¿cierto? Emocionante de vivir ese momento. Y claro, David decía, yo vivía en pecado, pero mira, más que eso, porque ustedes han estado en la palabra, aprendiendo de Dios, pero cuando uno toma decisiones de justicia, Dios honra eso, y Dios va, ¿cierto? Toda su bendición, ¿cierto?, se vuelca hacia nosotros. Así que bueno, porque tomamos decisiones maravillosas en el propósito y voluntad de Dios. Así que eso, bien, la semana pasada estuvimos examinando el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, el versículo 23. Hay un episodio aquí que estuvimos estudiando y que tiene que ver con unos amigos, ¿cierto? Es difícil encontrar hoy día buenos amigos, ¿cierto? Es difícil, porque normalmente hay intereses de por medio, pero cuando uno encuentra amigos de verdad, siempre los encuentra en el Señor. Y tenemos esta historia que nos cuenta Lucas, un médico, que de 4 amigos que llevaron a su quinto amigo, ¿cierto?, que estaba paralítico, lo llevaron a una casa en Capernaum donde estaba Jesús, ¿cierto?, enseñando. Él acostumbraba a enseñar, de verdad, toda la gente estaba maravillada con lo que Jesús hacía y enseñaba. Estamos ya en el 2.º año del ministerio de Jesús, y estos amigos, al ver que la casa estaba abarrotada, entonces toman la decisión de poner a su amigo y bajarlo por el techo, y hicieron un hoyo, lo pusieron al medio, pero siempre en medio de la multitud estaba gente que lo estaba espiando, porque dentro del judaísmo del primer siglo había personas, en este caso movimientos, grupos religiosos como los fariseos, como los saduceos, que tenían su asiento en el templo. Pero los fariseos estaban más involucrados con la gente, porque los fariseos eran los que estaban en la sinagoga junto con los escribas. Ellos, ¿cierto?, enseñaban en la sinagoga, y siempre estaban allí presentes porque estaban espiando a Jesús. Los judíos en el primer siglo, ¿cierto?, tenían la esperanza de que Dios los iba a visitar por medio de la venida del Mesías. Y claro que ellos tenían una distorsión respecto de la enseñanza de la venida del Mesías, y no aceptaban que una persona nacida primero en Belén, porque nació en Belén, ¿cierto?, pero que de Nazaret, de Galilea, pudiera, ¿cierto?, estar haciendo cosas en nombre de Dios. Recuerden que el decir de la gente del primer siglo era: qué bueno puede salir de Galilea. ¿Por qué? Porque en Galilea era más flexible, estaban influenciados por el pensamiento helénico y romano, entonces eran más flexibles que los ortodoxos que vivían en Jerusalén. Pero aquí tenemos a Jesús en Capernaum, y tenemos ahora a este hombre aquí, ¿cierto?, al medio de toda la gente. Y Jesús entonces, dice el versículo 20, al ver la fe de ellos, de los amigos, ¿cierto?, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Y esta es una paradoja, porque que cambia todo, ¿cierto?, lo que la gente pudiera pensar que Jesús iba a hacer.
Y Dios siempre atiende lo más urgente en la vida de una persona. Y en este caso, lo más urgente en la vida del paralítico no era su sanidad, aunque Jesús va a hacer algo maravilloso después. Pero ¿qué era lo más importante? Este hombre estaba, ¿cierto?, muerto espiritualmente y estaba separado de una relación personal con Dios. Los fariseos y los escribas que estaban allí presentes representaban todo este mover, ¿cierto?, teológico del primer siglo, ¿cierto?, de la ley de Moisés, de los ritos y todo eso. Pero no era suficiente, porque igual la gente estaba presa en una religión y no en una relación de libertad con Dios por medio de un encuentro íntimo, personal. Así que la religión no podía liberar a la gente, pero aquí estaba en medio de toda esta gente, el Mesías, el Salvador, Dios hecho carne, que con su palabra podía traer libertad y perdón a las personas. Y aquí le dice Jesús: hombre, tus pecados te son perdonados. Pero una de las cosas que podemos apreciar en este versículo 20, Lucas 5, versículo 20, al ver la fe de ellos, muchas veces podemos encontrar en el Nuevo Testamento que Dios actúa en favor de alguien cuando otros interceden por él. En el caso, podemos ver, estos son los amigos. Ellos tenían fe, probablemente el paralítico también, pero Jesús destaca la fe de ellos y no la del paralítico. Entonces, al ver la fe de ellos, muchas veces Dios actúa en virtud de que alguien intercede por nosotros. Por eso es que es importante la oración de intercesión. Cuando pedimos a Dios que ayude, que bendiga a otras personas, para que le puedan conocer primero y para que puedan recibir de parte de Dios una restauración, ya sea física de su cuerpo, una restauración, ¿cierto?, de su mente, porque hoy día estamos viviendo en un nivel de estrés sumamente alto, en un nivel de ansiedad pero elevadísimo, y mucha gente necesita conocer a Dios para que la paz de Dios gobierne sus mentes y sus corazones. Necesitan conocer al Dios de la paz, y Jesucristo es el príncipe de la paz. Y aquí, al ver la fe de ellos, otras veces Jesús le preguntó a las personas: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y a veces intervino la fe personal, en el sentido de que Jesús no preguntó ni alabó la fe de otros, pero simplemente intervino el fervor personal de querer alcanzar y tocar a Dios para recibir una bendición, como la mujer que sufría de flujo de 12 años, ¿cierto? Cuando Jesús iba caminando con sus discípulos a la casa de Jairo, una mujer en medio de la multitud se mezcló, ¿cierto? Iban los discípulos custodiando a Jesús, que era propio del primer siglo, los discípulos custodiando al maestro, y la mujer se mete entre medio y tocó a Jesús. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Y los discípulos: bueno, es que aquí hay tanta gente, ¿cómo preguntas eso? ¿Cierto? No, dijo: alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Y la mujer le dijo: yo te toqué. Y el Señor, lleno de compasión y lleno de amor, porque esa es la visión que debemos tener de nuestro Dios, porque los brazos de la cruz todavía están abiertos para amarnos, para darnos su gracia y su misericordia, ¿cierto? Hay personas que presentan a un Dios de juicio, que no tiene compasión, ¿cierto? Y que cuando la gente sufre, algo hiciste, como los amigos de Job, ¿cierto? Tú estás en pecado porque ofendiste a Dios. No, tenemos un Dios de gracia. Y Jesús entonces habló a la mujer, restauró su salud, se fue perdonada. Entonces, Jesús tiene una diversidad de formas de actuar. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de enfrentar, de encajonar a Dios en lo que creemos que Él podría actuar en favor nuestro. Los salmos y el Antiguo Testamento dice que así como son altos los cielos, así también los pensamientos respecto de Dios y nosotros son tan altos, tan sublimes, que nuestra mente finita es incapaz de comprender muchas veces cómo Él actúa. Pero Él siempre, siempre va a venir en nuestro favor. ¿Por qué? Porque Él nos amó desde la eternidad y ahora en Cristo Jesús fuimos hallados. Entonces, como esta gente que estaba aquí estaba cansada de la religión, estaba cansada de ser oprimidos por el imperio romano que les sacaba
los impuestos y los oprimía, ¿cierto? Y se aprovechaba de ellos. La misma religión los aplastaba, sus trabajos que eran deficientes, el nivel de pobreza y el desconocimiento, porque había mucho analfabetismo. Entonces, todo eso era una suma de cosas que se, digamos, abalanzaba sobre cada vida de aquel tiempo. Entonces era difícil poder ser un hombre de Dios, porque las reglas eran tan altas, tan estrictas. Pero aquí hay uno que simplemente dice, tus pecados te son perdonados. Y ya vimos ya que los pecados es una ruptura con Dios. La palabra aquí es amartía, que significa literalmente raner blanco, pero eso es un modo técnico de ver la palabra en el idioma original. Pero como vimos, es una ruptura con Dios, es una ruptura consigo mismo, porque uno pierde el sentido, el propósito de la vida. Y de ahí que encontramos mucha gente que se suicida porque no tiene sentido y propósito. Pero cuando Dios viene a nuestra vida por medio de Jesús, le da sentido y propósito. Hoy las preguntas, ¿cierto?, que son como el eslogan que encontramos en el movimiento filosófico antiguo, del medioevo, y hoy día del siglo XXI, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y generalmente esa respuesta dentro de la filosofía y dentro de la religión no tiene respuesta. Y si la tiene, está basada en una figura, ¿cierto?, en una visión donde el hombre es el centro. Entonces, como el hombre no tiene respuestas, entonces el hombre queda atrapado en sus propias ideas, en sus propias visiones filosóficas. Pero aquí hay uno, ¿cierto?, que rompe ese círculo porque nos lleva a Dios. Entonces, cuando nos conectamos con Dios, Dios le da sentido y propósito a mi vida. Entonces, vengo, por supuesto, de Dios porque somos creados a imagen de Dios, la imago Dei, la imagen de Dios está en nosotros. Entonces, Dios le da sentido y propósito. ¿Por qué? Porque ahora ordena mi vida, y como vamos a ver aquí, cuando le dice tus pecados te son perdonados, entonces Jesús está rompiendo esa maldición que cayó desde el Génesis, desde el principio, por causa, ¿cierto?, de heredar la naturaleza, la tendencia, ¿cierto?, a ofender y a separarse y a vivir aislado de Dios. Nuestros pecados, dice, han hecho una división entre Dios y vosotros, dice los profetas del Antiguo Testamento. Y la palabra, el pecado, es la consecuencia, es el resultado, es una paga de estar separados de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Y entonces Jesús viene y te dice, tus pecados te son perdonados. El versículo 21 dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, ¿cierto?, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús aquí, en este acto, muestra las prerrogativas de quién es Él. No tan solo es el hijo del carpintero, es el hijo de Dios, declarado, ¿cierto?, con poder cuando Dios lo confirma en el momento del bautismo, cuando los cielos que estaban cerrados ahora se abren y desciende el Espíritu Santo, que por 400 años estuvo separado de Israel. El cielo estuvo cerrado a profecía, a la revelación, pero el cielo se abre ahora y Dios habla y le dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios entonces confirma a Jesús como su hijo, pero Él al mismo tiempo es Dios. Entonces tiene la capacidad de perdonar, porque el hombre, nosotros, pecamos contra Dios. Y ningún hombre tiene el poder de perdonarnos pecados. Ninguno. La Iglesia romana, por medio de los sacerdotes, se arroja el poder de perdonarlos, ¿cierto? Recuerden que en el periodo del siglo XV o siglo XIV, siglo XV, el abuso de las indulgencias, ¿cierto?, que eran las ventas del perdón de pecados a cambio de mucho dinero. Allí se enriqueció la Iglesia romana, ustedes saben de eso. Y le dio la autoridad a los sacerdotes para perdonar pecados, pero nadie tiene el poder de perdonar pecados, porque solamente Cristo es el vicario Filideus, es el vicario Hijo de Dios. Entonces Él tomó en nuestro lugar en la cruz del Calvario, y solamente Él y solo Él puede perdonar los pecados de los hombres.
no es una religión, no es la Virgen María, no es Confucio, no es Mahoma, ¿cierto? No es ningún ser iluminado, solamente Jesucristo. Entonces ellos, en su concepción teológica monoteísta, en un solo Dios, el Dios que se reveló a Moisés, ¿recuerdan? Le dijo, yo soy el que soy, en la zarza ardiente, y en Deuteronomio 6:4, entonces el mismo Moisés escribe, oye Jehová, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Entonces, esa estaba tan impregnado en el ADN de los judíos que de ninguna forma podían aceptar la existencia de otro Dios. Más adelante, con la influencia del helenismo, es decir, el pensamiento filosófico judío y romano, hay una apertura hacia los dioses del panteón griego, ¿cierto? Zeus y toda la playa de dioses. Entonces la gente está más abierta a aceptar, pero son los gentiles, finalmente, los que no pertenecen al pueblo de Israel, son los que aceptan a Jesucristo sin, ¿cierto?, cuestionar muchas veces su concepción de Dios, pero al aceptar a Cristo lo aceptan como Dios. Pero los judíos pensar que un hombre fuera Dios, por eso dice, ¿quién es este que dice que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, lo dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Entonces aquí podemos ver otra prerrogativa de Jesús, la omnisciencia, que en el Salmo 139 ustedes la pueden encontrar. El salmista dice ahí, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí tú estás. Y si en el Seol hiciera mi estrado, dice lo mismo que son las tinieblas que luz. Entonces Dios en su omnisciencia conoce todas las cosas y es una prerrogativa divina. Y como Jesús es Dios, entonces Él conoce también lo que ellos estaban pensando. Fíjense, había mucha gente, estaba llena y seguramente muchos querían recibir un beneficio de Jesús, pero Jesús conocía lo que ellos estaban pensando. Por eso les dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Jesús hace una pregunta retórica, ¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Porque recuerden, la ley, como vamos a ver más adelante, tenía unos conceptos que se atribuían a la misericordia, es decir, que había que hacer misericordia con la gente que sufría, con la gente pobre, con los huérfanos, con los viudos. Y eso lo sabían los escribas y los fariseos. Pero como sabemos, ellos solamente apuntaban hacia la rigidez de su religión, que había que cumplir. Y mucha gente hoy en día vive bajo estos parámetros o principios de la religión, aún mismo cristianos, protestantes o evangélicos, porque en sus iglesias les enseñan que tienen que cumplir, y al final terminan agradando al establishment, como diría alguien, termina agradando al pastor, al sacerdote, y su vida, ¿cierto?, comienza a reflejar una larga lista de requisitos para, ¿cierto?, agradar a esa persona y para ser aceptado por Dios. Eso es lo que se llama en las Escrituras autojusticia. Autojusticia son las cosas que yo hago para que Dios me acepte. Pero la gracia de Dios invierte en su proceso y dice, no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo es un regalo. La gracia de Dios es eso, un don no merecido, y lo recibimos. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como preguntan muchos en el Nuevo Testamento, simplemente creer y recibir y aceptar el don de Dios que es Jesucristo nuestro Señor. Pero volviendo aquí, Jesús conoce los pensamientos de ellos, están ahí llenos de gente. Entonces les hace esta pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, anda? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es más fácil decirle al hombre, ya que está ahí al medio? Y rompieron el techo, recuerden, eran tejas, ya un estilo de construcción griega, porque los judíos usaban, ¿cierto?, la paja, hacían techos de paja. Entonces rompieron allí, estaba todo sucio seguramente, la gente esperando qué va a pasar. ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Cierto? Si yo no soy cristiano diría la sanidad, porque Jesús estaba sanando a la gente. Pero Jesús vino a resolver el conflicto que separa al hombre de Dios, que es el pecado. El pecado es una alienación
el hombre se aliena, se separa del mundo, se separa de sí mismo. Y es una ruptura. El hombre rompe consigo mismo, pero también rompe con su prójimo. Por eso que vemos hoy día tantos crímenes, vemos tanta corrupción, tantos problemas en nuestra sociedad, porque el hombre en esa ruptura, ¿cierto?, está alienado de Dios. Entonces todo lo que nace de su corazón está trastocado por una naturaleza que ha sido contaminada por el pecado. Entonces Jesús le hace esta pregunta y el versículo 24 reafirma su prerrogativa divina, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, y esto tiene que haber golpeado inclusive hasta el más humilde de los judíos que estaba ahí. ¿Por qué? Porque en el concepto judío, ¿cierto?, el Hijo del Hombre se asocia al profeta Daniel, y lo podemos ver en Daniel 7, 13 y 14. Si buscan conmigo el libro de Daniel, el capítulo 7, el versículo 13 y 14. Dice así, Daniel dice, miraba yo en la visión de noche. Recuerden, Daniel está en el cautiverio babilónico. Babilonia es el imperio que gobierna. Ellos fueron llevados cautivos. La tribu de Judá completa fue llevada, ¿se recuerdan?, cautivo. Y están ahí, ¿cierto?, en toda esa región de la Mesopotamia, de Babilonia. Y él ya estaba como un profeta de Dios, estaba inquiriendo de Dios. Y dice que miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo, fíjense, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Cristo y el Padre está aquí representado. Y le hicieron acercarse delante de él. Y fíjese en lo que dice el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y cuando el profeta Isaías habla de Jesús, dice, un niño nos es nacido, un príncipe nos es dado, y su reino no tendrá fin. Entonces, cuando comenzamos a sumar lo que los profetas hablan de Jesús, nos encontramos de verdad con una verdad maravillosa. Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En él se cumplen todo lo que se ha dicho. Y cuando Jesús dice, para que sepáis, el Hijo del Hombre, esto tenía que haber hecho, como dicen, haber abierto los ojos de todos, así, y atención, porque el Hijo del Hombre, recuerden cuando Jesús fue a la ciudad de Nazaret y leyó las Escrituras, cuando el presidente de la sinagoga le entregó las Escrituras, comenzó a leer pasajes de Isaías. Dice, vengo a predicar el año agradable del Señor, a traer libertad a los cautivos. Y cuando cerró las Escrituras, primero, Jesús no escogió la Escritura. El presidente se la entregó porque ellos traían planificado, ¿cierto?, una lectura de todo un semestre. Pero ese día precisamente, cuando le pasaron las Escrituras a Jesús, él leyó el pasaje de Isaías. Y cuando cerró el libro, o el rollo, porque eran rollos, le dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Eso tenía que haber sacudido no solo las mentes, los corazones de todos los que estaban allí. Pero vimos que su propio pueblo lo rechazó, y Jesús dijo que no hay profeta que sea aceptado en su propia tierra. Y ahora Jesús utiliza otro concepto que en el judaísmo del primer siglo ellos tenían que haber entendido claramente a qué se refería. Cuando le dice, volviendo aquí a Lucas, el Hijo del Hombre, para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿qué Hijo del Hombre? El que está ahora sentado a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros. Tiene potestad, el poder, fíjese, tiene poder, potestad. Cuando Jesús resucitó, se juntó con sus discípulos en Mateo 28, que dijo, todo poder me es dado en la tierra y en el cielo. Entonces, Jesús nunca se desligó de su poder. Simplemente en la condición de Hijo del Hombre, vivió en términos, ¿cierto?, como un hombre perfecto, porque Él es el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí Jesús está entonces asumiendo su prerrogativa y le dice, tiene poder en la tierra para perdonar pecados.
dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No tan solo lo perdonó, sino que quitó la culpa. Fíjense que en el concepto legal, yo por aquí anoté algo, déjenme ver aquí. Esto se lo pregunté a un profesor que yo tengo, es un doctor en ciencias jurídicas, y él, en el aspecto legal, cuando habla de arrepentimiento, habla de un reconocimiento personal, jurídicamente. No estamos hablando en el concepto bíblico. Cuando una persona se arrepiente en un estrado frente a un juez, él reconoce, ¿cierto?, su culpa personal. Se declara convicto y confeso delante del juez. Asume su responsabilidad. Entonces, delante del juez dice: sí, señor juez, lo confieso, es mi culpa personal. Pero para que exista culpa, ¿cierto?, en la persona, también existe el dolo. El dolo es el engaño, la simulación, no tan solo la intención, pero está acompañada de engaño. Entonces, soy culpable porque yo lo hice con intención de provocar un daño. Y el dolo cumple con esta acción. Sí, señor, yo lo hice, engañé, simulé, maté, hice esto, filmé, hice lo... y tuve la voluntad. Fíjese, en el arrepentimiento está no tan solo el dolo, sino la voluntad de hacerlo. Sí, señor juez, yo lo hice, asesiné, maté, robé, mentí, engañé. Y también está en la parte de la conciencia. Estamos en el estado. Sí, señor, yo admito, lo hice. Porque muchas veces las pruebas son tan contundentes que no tiene... Pero hay gente que dice: no, yo soy inocente. Pero en el concepto de la Biblia, el arrepentimiento es un cambio de mente, que es producido por la obra del Espíritu Santo, que trabaja en nuestro corazón cuando Él viene a convencernos de pecado. Jesús dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo para convencernos de pecado. Y cuando el Espíritu Santo, cuando leemos las Escrituras, ahora como cristianos también pecamos, ¿cierto?, viene a nosotros y nos dice: esto está mal, hay que arreglarlo. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestra emoción también. Y con nuestra emoción, porque nos afectamos, porque ofendemos a Dios, ¿cierto? Y con nuestra voluntad, porque uno tiene que tomar una decisión de no pecar más. Jesús les decía: vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahora, en el ejercicio, digamos, de estudiar las Escrituras, claro, esa sentencia es súper fuerte, pero nosotros somos incapaces de cumplir a la perfección todo lo que Dios demanda de nosotros, porque estamos todavía en una cápsula corrompida por el pecado. Para eso, en 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo por si alguno hubiere pecado. Quiero que sepan que tenemos un abogado para con el Padre. Y en el capítulo 1 de 1 Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad, de toda nuestra maldad. Cuando Dios nos perdona, cuando Dios perdona a una persona, como aquí, no tan solo quita, borra nuestros pecados, nuestro libro delante de Dios, sino también, ¿sabe qué hace? Remueve la sensación de culpa. Y eso la religión no lo puede hacer. Por eso que año tras año tú puedes ver gente caminando de rodillas, cargando una estatua de yeso, o yendo a meditaciones a la montaña, pero vuelven iguales. ¿Y por qué? Porque aparentemente pueden tener una teofonía así mística, pero su conciencia y su culpa están con ellos. Cuando Jesucristo interviene, nos perdona de una vez y para siempre, quita ese sentido de culpa, ¿cierto? Y que no es remordimiento, porque el remordimiento, como Judas, ¿qué hizo con él? Le hizo tener más culpa. He traicionado a uno que es santo
y les tiró la moneda a los sacerdotes. ¿Y qué hizo? Salió corriendo y se ahorcó. Bueno, aquí dice que el hombre fue reintegrado. Entonces, ¿qué hace Dios cuando restaura la vida de una persona? Y fíjense, y no necesariamente tiene que ser un hombre que haya asesinado, haya robado. Hay gente que moralmente es súper buena, pero ese concepto de moralidad o de ética que puedan, ¿cierto?, vivir en su diario vivir, no alcanza para llegar a Dios. Eso es una forma de religión. Y la religión es tratar de religarse a Dios por medio de las cosas que yo hago. Pero esa es justicia personal. Y el profeta Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, ningún ser humano puede justificarse delante de Dios por sus obras, por sus actos de justicia, si no es por la fe en Jesucristo, que es un regalo. Y eso al ser humano le cuesta aceptar. ¿Cómo Dios dice? ¿Cómo puede ser tan fácil? Pero no es tan fácil, porque Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario horrible para que tú y yo y los que quieran aceptar a Cristo puedan disfrutar de una relación con Dios. Entonces se fue a su casa, lo reintegró a la sociedad, al templo o a la sinagoga, a su familia. Este hombre, ¿cierto?, nació de nuevo en virtud de lo que Jesús hizo. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. El resultado inmediato cuando una persona encuentra a Jesucristo es glorificar a Dios. Ya su tema ya no es egocéntrico. Dios es el centro. Y es una de las cosas que en este último tiempo yo me he preguntado cuando escuchaba a otros cristianos hablar. Algunos siempre tienen el mismo discurso. Otros hablan de sus cosas. Pero cuando una persona, como este hombre, como la mujer que iba a ser lapidada porque fue encontrada en adulterio, o la mujer del flujo de sangre, o Zaqueo que estaba arriba del árbol, su vida se vuelca completamente a Jesús. Todo su ser vibra con Dios, su ADN, ¿cierto?, regenerado ahora para Cristo. Somos renacidos para Dios. Entonces respiro Dios, hablo de Jesús, su palabra está en mi vida. Entonces ahora mi vida es cristocéntrica. Ya no vivo yo, el apóstol Pablo decía, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en este cuerpo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Entonces nuestra vida debe brillar. Por eso Jesús dijo, ustedes deben resplandecer como luminarias en el mundo. Pero cuando no hay una conversión, un arrepentimiento sincero, una transformación radical de nuestras vidas, entonces nos transformamos solamente en objetos de museo. Ahí estamos. ¿Cuántos cristianos viven así como dentro del museo? Y recordan, mira esto, pura reliquia del pasado. Pero no viven una relación fresca del día a día. Están ahí, sí, mira, yo viví esto, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Pero es una relación del día a día. Porque Jesús dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo hago las obras que mi Padre me mandó a hacer. Es decir, Dios está cada día trabajando en la vida de las personas. Este hombre que se fue a su casa, ¿cuál era su necesidad ahora? Llenarse de Dios, empaparse de Dios, aprender de Dios, llevar a su familia a los pies de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de no quedarnos enredados en el museo. Porque Dios hace las cosas cada día. Y este hombre fue restaurado a una vida nueva, fresca. Entonces él fue. Y dice aquí, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Esa fue una cosa así como de sobreespanto. Quedaron así. ¿Cómo? Si lo conocíamos, mira, tantos años, paralítico toda la vida, y ahora, wow, Dios te glorificamos. Pero mira, los mismos que glorificaron a Dios estaban delante de Pilato diciendo, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Porque la religión, ¿sabe qué hace? Transforma a las personas en hipócritas. Es la palabra que usó Jesús, una palabra griega, interesante, porque Jesús era judío. Pero
Y la toma del teatro griego cuando usaban las máscaras para representar ciertas distintas escenas de la vida del hombre. La alegría, la tristeza, el júbilo, el llanto, todo eso. Entonces, Jesús hace esa introducción súper fuerte para demostrar eso, que estas personas, muchas eran verdaderos actores. Pero quiero seguir antes digamos, no quedarme pegado en esto porque este es un milagro maravilloso, uno de los tantos que Jesús hace. Bien, versículo 27. Después de estas cosas salió, recuerden que estaba dentro de una casa. Salió, pasó todo lo que pasó y pasando por allí, dice, vio a un publicano. Vio a un publicano, Leví. En Mateo encontramos, ¿cierto?, que su nombre es Mateo, pero aquí es llamado Leví. ¿Y dónde estaba? Sentado al banco de los tributos públicos. Y Jesús le dijo, sígueme. Fíjense, aquí no hay presentación, aquí no hay un acto milagroso, aquí simplemente un acto de Jesús, de su autoridad hacia un publicano. ¿Y quién era este publicano? Leví o Mateo. Era un recaudador dispuesto al servicio de Roma. Ellos trabajaban en las fronteras, ¿cierto?, en los pueblos, en los centros urbanos, y cobraban, ¿cierto?, siempre cuotas desmedidas más allá de la que fijaba el Imperio Romano. Además, este puesto, ¿saben qué? Era subastado. Yo compraba el cargo de publicano. Así que lo hacía 2 veces, traidor hacia la nación judía, porque ellos deliberadamente, ¿cierto?, compraban para atribular a sus connacionales, demandando más dinero de ellos. Pero también eran socialmente impuros delante de la tradición judía. Los publicanos eran los pecadores, traidores, que no se podían acercar al templo, entonces estaban desvinculados de la vida religiosa. Así que ahí estaba Mateo en su mesa con mucho dinero, porque eran personas de mucho dinero, estaban alienados de la sociedad, ¿cierto? Un pecador entre los judíos, y Jesús dice, y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, porque tomaban, ¿cierto?, para el gasto público de Roma y también para sus personales, y le dijo, sígueme, sígueme. Y fíjense lo que sucede con Mateo, o con Leví, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Aquí no hay, como mencioné, un acto de milagro, simplemente la autoridad de Jesús como maestro. Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y fíjense, y Leví hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos. Entonces, ¿qué hizo? Lo primero que hizo Mateo, Leví, su casa fue al servicio de Jesús. Ahora, y no tan solo su casa, sino que a sus amigos él quiso presentarles a Jesús, el que lo estaba llamando ahora. Y otra cosa interesante, que de los 12 discípulos que Jesús llamó, 5 son de Galilea. Jacobo, su hermano, ¿cómo se llama su hermano? Juan, Jacobo y Juan, Pedro y Andrés, y ahora Mateo, 5 de Galilea. Entonces, estaba haciendo como una selección nacional de Galilea, porque todos los otros son de otros lados. Entonces, la mayoría eran de Galilea. Mateo fue el quinto. Abre su casa, trae a sus amigos, a los publicanos, dice, y había mucha compañía, estaba llena su casa nuevamente. Y fíjense, Jesús siempre atrae compañía, pero hoy día Jesús pareciera que asusta a la gente no quiere saber nada de Jesús. Porque ¿saben por qué? Porque la religión los estigó y la gente asocia la religión a Jesús, pero Jesús no tiene nada religioso. Viene y dice, compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Estaban reclinados, la costumbre en una mesa, estaban sentados en el suelo, estaban reclinados, así, unos con otros, los discípulos estaban ahí, que eran 5 en este caso, y está allí, ¿cierto? Los publicanos,
están haciendo una cena en su casa. Recuerden que es con velas, con lámparas de aceite, está lleno de humo, ¿cierto? Olor a comida, está mucha gente ahí presente. Y los escribas, estos no se perdían nada, pero absolutamente nada, ¿cierto? Seguían a Jesús porque ellos estaban envidiosos, celosos, que Jesús atrajera tanta gente. La popularidad de Jesús cautivaba a la gente. Claro, muchos lo seguían por los panes y los peces, pero otros de verdad porque querían saber del reino de los cielos. Recuerden que el mensaje de Jesús es el mismo que comenzó predicando Juan Bautista. Arrepentidos, arrepentidos, ¿cierto? Que el reino de los cielos, Jesús dice, se ha acercado. El reino de los cielos, que es el gobierno de Dios en la vida de una persona, en su mente, en su corazón, en su voluntad, en todo. Dios no nos transforma en marionetas porque tenemos libre albedrío, pero en esa libertad que tenemos, yo quiero conocer más a Dios. Quiero tener una relación más íntima con Él. Quiero tener más tiempo en la palabra. Entonces, ¿para qué? Para compartir con otros, porque no es tan solo llenar de mí. Y aquí había gente también allí. Entonces, fíjense, los escribas y los fariseos estaban ahí. Los seguían por todas partes. Dice, y murmuraban, no contra Jesús. ¿Contra quién murmuraban? Contra los discípulos. ¿Y por qué murmuraban contra los discípulos? ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? A los discípulos. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué están comiendo con publicanos y pecadores? Recuerden que el concepto publicano es un pecador alienado de la sociedad religiosa, ¿verdad? Su maestro, ¿verdad? Pero ustedes, ¿qué hacen? Siempre hay gente que va a juzgar y condenar. Interesante eso. Hay gente ociosa que nunca, teniendo a Jesús al lado, pero siempre se va a fijar en la paja de los ajenos. Jesús dijo que primero, actor, sácate la viga que tienes en tu ojo, primero, y ni siquiera le daba el derecho de sacarlo a la otra, porque esa persona tenía que hacer actos dignos de arrepentimiento. Entonces, dice, ¿por qué están comiendo? Pero Jesús les dijo, ¿quién intervino? El maestro. El maestro. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús no está afirmando que ellos son sanos espiritualmente. Simplemente está utilizando una frase que usaban allí, pero en realidad ellos no estaban sanos. Sí, donde está apuntando que la persona que realmente tiene una relación con Dios no necesita perdón, porque está vinculado a Dios en una relación íntima. Pero estos que se creían espiritualmente sanos, en realidad estaban enfermos. Dice Jesús, los sanos, los enfermos, ustedes están enfermos. No he venido a llamar justos, ni tampoco le está diciendo que ellos son justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso sí, les está llamando pecadores. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos? Fíjense, rápidamente, para zafarse del aprieto, porque Jesús, las palabras que habla tocan el corazón, no llegan aquí, tocan aquí. Ellos tienen que haberse identificado como pecadores, ¿cierto? Y no justos, enfermos. Entonces, ¿cómo quisieron zafar? Le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y aquí la respuesta que le da Jesús es maravillosa. Primero, los de Juan ayunan, ¿cierto? Y hacen oraciones porque siguen a su maestro, a Juan Bautista. Juan Bautista era una seta que vivía en el desierto. Eran conocidos como los esenios, que practicaban el ayuno, la oración, y que en modo alguno se identificaban con lo que estaba pasando en el mundo religioso, ni en el templo, ni en las sinagogas, porque veían que era una religión corrupta que había abandonado la esencia para relacionarse con Dios. Entonces ellos hacían ayuno como una penitencia personal y oraban a Dios. De hecho, Juan Bautista era el último profeta, anunciando la venida del Mesías. Y los fariseos, por el otro lado, eran los más hipócritas que podían existir. Jesús dijo, cuando ustedes ayunen, vamos a ver eso. Todavía no voy a tocar ese versículo porque está en Mateo 6. Entonces le dice, ¿por qué los tuyos comen y beben?
Jesús les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús es el esposo. Entonces, ¿cómo van a ayunar si el esposo está con ellos? Pero los fariseos es la otra moneda de los discípulos de Juan Bautista. ¿Por qué? Porque los fariseos cuando oraban, ¿qué hacían? Tocaban trompeta en la plaza. Entonces, cuando sonaba la trompeta en la plaza, todos sabían que ahí estaba el señor fariseo, el señor escriba, haciendo largas oraciones, ¿cierto? Con las filacterias, que eran cajitas con textos del Antiguo Testamento, colgando aquí y aquí en la frente. Yo me imagino la escena, un tipo así, Señor Jehová. Bueno, ellos no decían Jehová porque nunca pronunciaban el nombre. Ellos decían Hashem, el nombre. Cuando Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice, yo soy el que soy. Entonces ese nombre, que es el tetragramatrón en el idioma hebreo, no se podía pronunciar porque el hebreo en ese tiempo, el paleo hebreo, no tenía vocales. Entonces no lo pronunciaban. ¿Qué decían? Hashem. Hasta el día de hoy, en la sinagoga, todo ese Hashem te bendiga, Hashem. Entonces aquí tenemos a un fariseo, Hashem. Y cuando ayunaban, seguramente iban a la señora, les pedían maquillaje y se pintaban blancos, así como, qué espiritual. Así también hay mucha gente en la iglesia en este tiempo que aparenta una vida espiritual, pero Jesús le dijo, ustedes son igual que los sepulcros blanqueados, porque en primavera los pintaban. Todas las tumbas en Israel en primavera las pintaban de blanco. Entonces Jesús a ellos le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven, pero chuta, inmarcesibles, maravillosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Hay mucha gente así dentro de la iglesia hoy día, está muerta, viviendo a expectativas de una religión, pero no de una relación personal con Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo soy el esposo, así que mientras yo esté aquí, ellos no van a ayunar, ¿cierto? Están conmigo, están aprendiendo. Más vendrán días cuando el esposo les será quitado. Jesús aquí está apuntando directamente a la muerte, ¿cierto? Por crucifixión. Va a ser quitado violentamente por medio de la muerte en la cruz del Calvario, ¿cierto? Ya sabemos todo lo que padeció en manos de los gentiles, los romanos y los propios judíos que gritaban que lo crucificaran. Entonces en aquellos días ayunarán. Entonces el ayuno tiene que ver con un asunto de devoción personal, tiene que ver con nosotros. La expectativa nuestra es que Jesús dijo que iba a volver por segunda vez. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si esto no hubiera así, no se lo hubiera dicho, pero voy a prepararles para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que vendré y os tomaré a mí mismo, o sea, me los voy a llevar. Vendrá por segunda vez. Entonces nosotros podemos ayunar de expectativa, Señor, porque su venida está pronto. Ustedes saben que en España ya, creo que a final de año, ya comienza todo lo que es digital, en cuanto al dinero, no va a haber moneda digital y se viene todo el control sobre las personas. Ustedes que saben que en China hay ciudades completas donde hay un crédito social que se llama. ¿Qué significa eso? Que si tú sales de tu casa y haces cosas malas, te quitan crédito. Ya no vas a poder usar el metro, no vas a poder usar un taxi, no vas a poder usar un bus. Te están controlando y vigilando. Desde que sales de tu casa hasta donde te mueves, ellos tienen todo el control, se llama un crédito social. Y eso lo van a implementar en Europa, porque en Europa lo encontró maravilloso. Entonces viene todo eso y sabemos que estamos en los últimos días. Y nosotros entonces ayunamos ¿para qué, Señor? Que seamos como la Virgen prudente, que estamos que estamos en un momento maravilloso de que Jesús puede regresar, ¿cierto? Por su iglesia. Entonces ayunamos por eso. También cuando hay cosas personales, uno puede ayunar para buscar a Dios con mayor intensidad y tomar tiempo, ¿cierto? Hay gente que, yo me recuerdo que algunos ayunaron. Mira, los únicos grandes ayunadores que conozco son dos, Moisés y Jesús. Los dos ayunaron 40 días, 40 noches. Pero tú puedes ayunar y es una disposición personal. Nadie puede decirte,
Vamos a orar una semana. Esas cosas son de locura de secta, ¿cierto? Son de secta. Pero uno puede hacerlo para buscar a Dios con más devoción. También le dijo rápidamente, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. O sea, si tú te compras un traje, no lo vas a cortar para ir a arreglar lo viejo, sería ridículo. Nadie en su sano juicio haría eso. ¿Cierto? Dice, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un viejo. Pues si lo hace, solamente rompe el nuevo. ¿Cierto? Claro, porque te queda el corte que le hiciste a tu traje, a tu vestido, a tu chaqueta, ¿cierto? Sino que el herramienta sacado de él no armoniza con el viejo. Ni nadie, bueno, primero porque la ropa nueva en aquel tiempo, las telas nuevas, tenían que echarle al agua porque estas encogían y después se podían utilizar, pero tampoco nadie iba a utilizar, que era una costumbre en aquel tiempo, los costureros, los que trabajaban en eso, ¿cierto? No iban a sacar un paño a romper un vestido nuevo para ir a arreglar uno viejo, es imposible. Y nadie echó vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo, ¿saben? Todavía está fermentando, todavía está en el proceso de fermentación. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Por qué? Porque el vino nuevo era hecho los odres eran hechos de cabra, y el vino nuevo, como estaba fermentando, se ponía entonces en estos odres nuevos, que al mismo tiempo que estaba fermentando, el cuero se iba estirando, se adaptaba al proceso de fermentación, hasta cuando el vino ya estaba consolidado, ¿cierto? Madurado y listo, ¿cierto? Pero si tú ponías el vino nuevo en un odre viejo, porque ya estaba, el cuero estaba usado, ya había dado todo su talle, entonces obviamente el vino nuevo al fermentar lo iba a romper. Pero Jesús no quiso hablar de la ropa y del vino, sino que lo está usando como una ilustración, una parábola, que es una ilustración tomada del diario vivir, para darle a conocer a ellos que su teología, su conocimiento de Dios, sus prácticas religiosas no armonizaban con sus enseñanzas, que eso era vino viejo, que lo vino viejo, ¿cierto?, se rompe frente a la enseñanza de Jesús. Por eso que muchos se encontraban inaceptables las cosas que Jesús hizo y dijo. Por ejemplo, cuando le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo va a perdonar los pecados si este es el hijo de José, el carpintero? Entonces, el vino viejo, la religión judía, ¿cierto?, era como ese vino, como esa tela vieja, que era incapaz de soportar y tolerar la nueva enseñanza de Jesús. Porque Jesús dijo, ustedes dicen, pero Jesús dijo, pero yo os digo. Jesús no estaba violentando la ley ni las normas que estaban allí, simplemente les estaba adaptando y dándole el verdadero sentido. Por ejemplo, cuando dijo, no matarás, no simplemente se estaba refiriendo al acto de no matar, sino que el hombre tenía que despojarse de toda ira, de todo enojo. Allí estaba apuntando Jesús. Por eso que ese era vino viejo. Cuando les dijo, no adulterarás, no era que simplemente, ¿cierto?, practicar el adulterio, pero el acto de mirar, pero también estaba atacando la lujuria, estaba atacando el pecado, ¿cierto?, sensual de las personas. Entonces, por eso que el vino viejo no armonizaba con lo nuevo. El vino nuevo, esta enseñanza de Jesús, tenía que entrar en el corazón de personas que recibieran su enseñanza de una forma, ¿cierto?, más simple, como un niño. Jesús dijo que cualquiera que me reciba a mí como un niño es apto para el reino de Dios. Entonces, las enseñanzas de estas personas nunca armonizaron con el plan de Dios. Hoy día encontramos muchas enseñanzas dentro de la iglesia que no armonizan con el plan de Dios. Son vino viejo. Es una estructura vieja, rígida, intolerante, que enseñan, por ejemplo, que los hombres deben usar corbata, las mujeres no deben pintarse, o que hay que caminar de rodillas o hacer otra cosa. No. La vida cristiana se vive en la libertad que Cristo nos da. Jesús dijo, si el hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Que Jesús es Dios. Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados.
pero también tiene el poder para sanar. Jesús, ¿cierto? Lo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando Dios dice, yo soy Jehová tu sanador. Entonces uno puede poner la fe en Dios, que Dios puede sanar cuando estamos enfermos, sin desmerecer la ciencia médica, porque tenemos también que ser sabios, astutos, ¿cierto? No vamos, ¿cierto?, a quedarnos como en los movimientos, ¿cierto?, de estos cristianos que son literalistas, ¿cierto?, que prefieren padecer enfermedades y no ir al médico. Pero no, tenemos que ser sabios. Pero yo creo que Dios puede sanar y lo hemos visto. Entonces, en ese sentido, Jesús perdona, Jesús restaura, y no tan solo restaura la salud, sino restaura a una persona a una relación íntima con Dios. Los fariseos, por otro lado, los escribas, por otro lado, representan una religión gastada, cansada, que no transforma. Porque dependían solamente de eso, de ritos. Pero Dios es renovado en su actuar cada día. Por eso nosotros, como Jesús enseñó, debemos depender de la frescura que nos da su Espíritu en nuestra vida. El Espíritu Santo es vida, es paz, es una vida de relación con Dios. Y lo más importante, que nosotros tenemos también que estar atentos, porque el esposo fue quitado, Jesús fue crucificado hace 2000 años, pero Él también regresará. Recuerden la parábola de Mateo 25, cuando el esposo viene y pilla desprevenida a la mitad de las vírgenes. Entonces uno puede hacer un cálculo y dice, el 50% de la gente se va a quedar. Y el 50% solamente va en ese encuentro con Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana, esta tarde ya, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, y gracias porque tú nos enseñas, Señor, que eres el dador de la vida, que nos perdona y que nos ayuda en nuestro diario vivir. Señor, gracias porque tú eres el vino nuevo en nuestras vidas, Señor, que la frescura a nuestro ser, Señor. Permite, Señor, que en esta relación podamos seguir, Señor, creciendo en devoción, en amor hacia ti, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí, bendícelos en sus vidas, Señor, ayúdanos en todas sus pruebas, en sus conflictos, Señor, que tú puedas intervenir, Señor, a favor de tu pueblo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.